Bien, continuando con nuestra clase de Derecho Penal 1, vamos a continuar platicando sobre el tema de la teoría general del delito. En la clase anterior pues vimos los elementos positivos del delito. Hoy continuamos con elementos positivos del delito que son necesarios que abordemos cada uno de ellos. El objetivo de esta continuación de esta clase pues no es más que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca esos elementos positivos del delito que son necesarios cuando se inicia un proceso penal, ¿verdad? Para poder indicar que una persona ha cometido un hecho ilícito, pues deben concurrir estos elementos positivos del delito, tales como lo asegura nuestro ordenamiento jurídico penal guatemalteco. Vamos a continuar viendo en este momento lo que le interesa al derecho penal. Tiempo y lugar de la comisión del delito. Cuando hablamos de tiempo y lugar de la comisión del delito, pues vamos a platicar de dos situaciones. ¿Cuándo se cometió el delito y dónde se cometió el delito? En relación a cuándo se cometió el delito, nuestro artículo 19 de nuestro Código Penal guatemalteco nos indica tiempo de comisión del delito y dice: el delito se considera realizado en el momento que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento en que debió realizarse la acción. En el primer caso, cuando nos habla que el delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción, en este primer caso el delito se considera ejecutado en el preciso momento en que el sujeto activo exterioriza su conducta típicamente delictiva. En el segundo caso, que nos habla este artículo 19, el delito se realiza en el preciso momento en el que el sujeto activo conscientemente y deliberadamente omitió realizar una conducta que pudo y debió haberla realizado. Ahí hablamos cuándo se cometió el delito. ¿Dónde se cometió el delito? El artículo 20 de nuestro Código Penal nos indica lo siguiente: lugar del delito. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, o en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado, y en los delitos de omisión, en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. En este sentido, el delito se considera, la legislación penal guatemalteca adopta la teoría mixta, denominada también como del conjunto o de la ubicuidad. Según esta teoría, ha de tomarse en cuenta tanto el lugar donde se desarrolló la acción como del lugar donde se pudo haber producido el resultado. Veamos en cuanto a la previsión de la causalidad y el resultado. El dolo presupone que el autor haya previsto el curso causal y la producción del resultado típico. Errores sobre la causalidad. En relación a los errores sobre la causalidad, vamos a verlo desde tres puntos de vista. En primer lugar, vamos a hablar de la aberratio ictus, cuando el objeto de la conducta y el ente que resulta afectado no son equivalentes, la que se ocupa de todos aquellos elementos comunes a todo hecho punible. Como cuando alguien dispara contra el dueño de un perro, pero a quien impacta el disparo es al perro. O cuando una persona quiere dispararle a una segunda persona, pero no acierta en esta segunda persona, sino en un tercero. Aquí estamos ante una aberratio ictus. Así también, la aberratio ictus también suele llamarse error en el golpe. Otro es el caso de error en la persona, como el segundo ejemplo que les di. Si bien es equivalente, no hay problema, pues se elimina el dolo. Y vamos a ver también lo que es el dolus generalis. Es un error sobre la causalidad en que el autor cree haber alcanzado el resultado, pero este sobreviene en el caso causal. Como alguien que cree haber dado muerte a golpes a su víctima, pero en realidad solo la dejó desmayada.
y muere más que todo por el ahorcamiento cuando le cuelga en un árbol para simular un suicidio. Ahí estamos ante un dolus generalis. Clases de dolo. Vamos a ver algunas clases de dolo. Específicamente vamos a ver el dolo directo. El dolo directo se da cuando el sujeto quiere realizar precisamente el resultado prohibido en el tipo. El autor quería matar y mata. Se da cuando el autor ha querido la realización del tipo objetivo y ha actuado con voluntad, que esto es muy importante para el dolo, la voluntad. El resultado o la actividad es que quería directamente como fin y lo alcanza. Hubo intención, por eso estamos hablando de un dolo. También hablamos de un dolo indirecto o directo en segundo grado o de consecuencias necesarias. En él, el resultado es la consecuencia necesaria del medio empleado. Con otras palabras, habrá dolo cuando la realización del hecho aparezcan otros resultados concomitentes, aunque estos no hayan estado en la mente del autor, porque de todos modos están ligados a la conciencia de éste de una manera necesaria y posible. Y hablamos de un dolo eventual. Cuando hablamos del dolo eventual, el sujeto se presenta el resultado, efecto concomitente, como de probable producción, y aunque no quiere producirlo, sigue actuando admitiendo la eventual producción. Hablamos también de un delito imprudente. De acuerdo con la doctrina dominante, el delito imprudente, cuando se ha realizado infringiendo el deber general de atención, o en otras palabras, el deber de cuidado objetivo. ¿Cuándo estamos en este delito imprudente? De acuerdo con la doctrina dominante, el delito es imprudente cuando se ha realizado infringiendo ese deber general de atención, o en otras palabras, ese deber de cuidado. Pero hay que tomar en cuenta que en nuestro código, artículo 12, pues establece, ¿verdad?, cuándo se da ese delito imprudente. Cuando hay negligencia, impredicia o imprudencia. Tres conceptos importantes para que se hable de un delito imprudente o delito culposo. En nuestro caso hay una serie de delitos previamente establecidos en nuestro Código Penal, como el 127 que habla del delito culposo, el artículo 139 que nos habla del aborto culposo, el artículo 150 y 152 que nos va a hablar de lesiones culposas, y así vamos a encontrar otros ejemplos de delitos imprudentes o delitos culposos. Asimismo vamos a hablar también de la preterintencionalidad. ¿Cuándo se da la preterintencionalidad? De acuerdo al artículo 26, numeral sexto, dice: no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Esta preterintencionalidad es importante tomarla en cuenta dentro de los elementos positivos del delito, porque al final se convierte en una atenuante para aquel que ha cometido una acción que el código regula como un delito penal, porque muchas veces se causa un daño mayor que el que se quería causar. Ejemplo, una riña donde dos personas están en un pleito y una de las personas lo único que quiere es ahuyentarla y empuja a la otra persona a manera de asustarlo, pero el impulso es tan fuerte que la persona cae, y cuando cae se golpea la parte de atrás de la cabeza y esto puede producir la muerte. No era la intención del sujeto, era solo asustarlo, sin embargo causó un daño mayor al que quería causar, la preterintencionalidad. Otro elemento positivo del delito tenemos la tipicidad. Cuando hablamos de la tipicidad, hablamos que es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. Ahí estamos ante la tipicidad. Es la adecuación de un hecho a la descripción que se hace en la ley.
Eso es tipicidad. ¿Qué es el tipo entonces? El tipo podemos decir entonces que este describe una conducta prohibida que lleva la imposición de una pena. La antijuricidad es otro elemento positivo del delito. Desde el punto de vista formal se dice que la antijuricidad es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. Ahí estamos hablando de antijuricidad. Desde el punto de vista material se dice que es la acción que encierra una conducta antisocial que tiende a lesionar o a poner en peligro un bien jurídico que es tutelado por el Estado. Eso es la antijuricidad. Otro elemento positivo del delito, la culpabilidad. Cuando hablamos de culpabilidad, quien actúa antijurídicamente y realiza la figura del tipo atacando un bien jurídico penalmente protegido. Quien actúa culpablemente y comete un acto antijurídico pudiendo actuar de otro modo. Ahí estamos hablando de culpabilidad. ¿Cuáles son los elementos de la culpabilidad? Capacidad de culpabilidad, capacidad de ser sujeto del derecho penal, esto es madurez, tanto física como psíquica, para poder motivarse conforme a la norma penal. Sin ella no puede hablarse de culpabilidad. También tenemos el conocimiento de la antijuricidad. Si el individuo puede conocer, aunque sea a grandes rasgos, el contenido de las prohibiciones, el individuo imputable puede motivarse. Y la exigibilidad de un comportamiento distinto. Tenemos otro elemento positivo del delito, la imputabilidad, que es la capacidad para conocer y valorar el deber de respetar la norma y de determinarse espontáneamente. Es la capacidad de actuar culpablemente, diría otro actor. En la punibilidad como elemento del delito, estos creen que la conducta humana típicamente antijurídica y culpable, para que constituya delito se requiere que esté sancionada con una pena. De esta manera, la punibilidad resulta ser un elemento esencial del delito. La punibilidad como consecuencia del delito, estos definen el delito como la acción típicamente antijurídica y culpable, incluyendo la mención de la penalidad por considerar que ella es una consecuencia y no un elemento característico del delito. Para finalizar nuestro tema, 3 preguntas. La primera, ¿es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal? Hablamos de culpabilidad, antijuricidad, punibilidad o tipicidad. Este describe una conducta prohibida, la segunda pregunta, esta describe una conducta prohibida que lleva a la imposición de una pena. Punibilidad, tipo, antijuricidad, culpabilidad. Y una tercera pregunta, es no haber tenido la intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo. El dolo, la preterintencionalidad, el delito imprudente, la culpabilidad. Muchas gracias.